¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a empezar un nuevo seminario de Exante, en este caso de los Horizon By Side, que es al final una especie de spin-off, algo un poco en paralelo a nuestros eventos Horizon que estamos haciendo en toda Europa. De hecho, uno de los más famosos ha sido el que realizamos hace unos meses en Londres, con mucho éxito, de Tesco y de otras casas, con lo cual, de hecho, les invito a verlo en YouTube, que sigue colgado. Y en este caso, vamos a realizar un webinar bueno, con dos grandes profesionales del mundo financiero. De hecho, bueno, diría que José es una eminencia del mundo Hombre, financiero, José tampoco, Alemani, tampoco. y por otro No. lado Silvia Senra, ambos con amplia experiencia en el mundo financiero y que seguro que será un webinar muy interesante y muy ameno y que los participantes desde casa o desde el trabajo pues podrán sacar muchas conclusiones. Por lo cual, en primer lugar, bueno, me voy a presentar yo, que soy Javier Ruiz Peinado, que estoy en el departamento comercial de Exante, que tengo, pues, además, contando con estos últimos días más o menos qué experiencia, ya casi 20 años entre Deutsche Bank, brokers como Saxo Bank, tanto esa experiencia de casi 20 años y ahora dedicado, como digo, a la parte comercial de Exante, al desarrollo de negocio aquí en España y de habla hispana, digamos. Por lo cual voy a dar paso a José Silvia, que José fue, de hecho, uno de los directores de la mesa del Banco Santander, creó el broker de Open Bank, es miembro del Instituto Español de Analistas Financieros y Silvia, que es la capitana ahora mismo de la distribución digital de BlackRock en Iberia y que lleva algo más de 10 años en BlackRock. Cual, no sé si queréis ampliar vosotros, tanto José como Silvia, os agradecería. Bueno, muchísimas gracias. Yo desde mi punto de vista no voy a ahondar en mi currículum. Eh, y bueno, simplemente que yo hago lo mismo que tú, es decir, soy Senior Account Manager aquí en Exante. Mi labor es expandir el negocio y bueno, pues también soy miembro del Instituto Español de Analistas Financieros, que ahora se llama Instituto de Analistas Español. Y, y bueno, pues Silvia, pues que añada su amplia experiencia. Muchas Nada más, gracias. yo creo que Comente. Javier me ha presentado perfectamente, 12 años de experiencia en BlackRock, he visto diferentes segmentos, diferentes productos y ahora mismo lidero la distribución digital para España, Andorra y Portugal. Y nada, agradeceros que me hayáis invitado a participar en este webinar hoy. Un placer. Muchísimas gracias. Si os parece, os voy a explicar a la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Vamos a intentar dividir el webinar en dos partes, una totalmente de las perspectivas del 2024, una parte macro, una parte de megatendencias, bueno, veréis un poco cómo hemos desarrollado las preguntas. Por otra parte, daremos una idea de la situación de la industria, sobre todo de gestión de activos y de empresas en concreto. Y por último, dejaremos aproximadamente unos 10 minutos para que puedan hacer preguntas y estaríamos vamos, encantados en poder responder todas las que podamos y a ver si tenemos tiempo suficiente. Por lo cual tendremos esos 60 minutos aproximadamente para el webinar. Y si os parece, empezamos desde ya, porque, bueno, hoy mismo, además tenemos tantos datos, es un año, el 2024, que va a venir, que ya viene desde ya cargado con información, con hacia dónde van a ir los mercados, de todos tipos de activos. Por lo cual, yo dispararía primero, Silvia, si te parece, José, por supuesto, cualquier aclaración, cualquier cosa que puedas añadir, pero no sé, Silvia, vuestra visión de cómo va a evolucionar la inflación y los tipos de interés, además sabiendo que, como decimos, que hoy mismo habla Powell en un par de horas, em, ¿cómo Por tenéis supuesto, analizado? Javier. Pues mira, Gracias. te cuento, la verdad es que BlackRock el año pasado tenía una visión quizá un poco diferente a la que tenemos hoy en día. Veíamos un entorno de tipos
más elevados durante más tiempo, principalmente causados por una inflación que pensábamos que iba a ser más sticky, ¿no? Más pegajosa y que iba a costar de alguna manera reducir. ¿Cuál ha sido la realidad, la evolución el año pasado y cómo lo vemos ahora? Bueno, la verdad es que ahí hemos dado un cambio y sí que pensamos que podemos lograr ese objetivo de 2% de volatilidad tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿vale? Pensamos que primero se logrará en Estados Unidos, en Europa tenemos otros factores como es precio de la energía, es verdad que no estamos teniendo un invierno muy frío, ¿no? Pero en el caso de que esto se diese la vuelta, eso podría hacer que la inflación fuese un poco más pegajosa durante la primera mitad del año, pero pensamos que vamos a llegar a ese objetivo del 2% que tienen los bancos centrales en ambas regiones, tanto Estados Unidos como en Europa. ¿Qué implicaciones tiene esto en los tipos de interés? ¿No? Bueno, todos sabemos que llevamos un periodo de 18 meses donde hemos visto las subidas de tipos más rápidas y más escaladas de los últimos 10 años. Eso, por supuesto, ha tenido sus efectos en la economía, pero bueno, pensamos, y obviamente aquí estamos alineados con la industria, ¿no? Que, pues, que esos tipos han tocado máximos y que a partir de ahora debemos de esperar una bajada. En nuestro caso sí que las estimaciones de bajadas son un poquito diferentes a las que tiene el mercado. El mercado descuenta en Estados Unidos 5 bajadas de tipos. Nuestro punto de vista quizá es demasiado, ¿no? Nosotros nos quedamos con 75 puntos básicos de bajadas y pensamos que esas bajadas comenzarán en la segunda mitad del año. ¿Vale? Un poquito más dilatado en el tiempo, cuando realmente pues, esos datos de inflación se comprueben, ¿no? que sí que van rumbo a ese 2%. En Europa todo pasará un poquito después, al menos eso es lo que pensamos, y también pensamos que el mercado está descontando más bajadas de las que realmente vamos a ver. Banco Central habló la semana pasada, mensaje en línea, ¿no? con esta visión y hoy tenemos a la FED, que la verdad no pensamos que nos vaya a sorprender. Sí, quizás Mm. sería más el discurso, ¿no? No sé, José, si querías Bueno, comentar algo. yo lo que estoy viendo es que el mes de enero ya había bastante gente que preveía que iba a haber un repunte en la inflación, que es lo que se está... No es que se esté repuntando la inflación porque recoge siempre 3 meses o 6 meses más tarde la evolución de los precios de determinados servicios o de productos, como por ejemplo el petróleo ha subido aproximadamente un 8% desde principios de año y yo creo que una de las cosas que a Europa especialmente le puede estar haciendo más daño es en la subida de los costes de los fletes de los barcos debido a la crisis geopolítica que hay en el Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, el precio de los fletes han subido un 300%. Hay alguna casa de análisis que está indicando que eso supone, que puede suponer añadir un 0,7% de inflación a la inflación estimada. Si estábamos hablando del objetivo de un 2, pues estaríamos en 2,7. O sea que es decir, que por el momento y parece ser que a corto plazo no se ve que vaya a haber una resolución del conflicto, con lo cual es bastante probable que esa, como ha dicho Silvia, Y sea un además, poco pegajosa. y además siempre con un ojo en China, porque China al final es la que depende mucho de la demanda mundial y si China, como parece, se estaba enfriando, tenemos también paquete de medidas, qué efecto tiene, pero también era uno de los efectos que estaba haciendo vamos a empujar el precio a la baja, ¿no? De la energía. Y si consigue empezar a mostrar síntomas de cierta fortaleza, pues también veremos un cambio, sin duda, ¿no? Importante, lo cual siempre hay que estar ahí muy pendiente. Sí quería hacer una pequeña puntualización, que además me parece muy interesante, que comentamos otro día con la artista jefe em, de mercados de Exante, y es que hay prácticamente, además ahí Silvia, te lo voy a tirar directamente a ti, porque a ti te toca de lleno, gente que se ha incorporado al mercado, vamos, al mundo financiero, en los últimos 12, 15, 10 años, no han conocido tipos de interés, digamos, normales. O sea, los tipos de interés normales
son por encima de los 2,5, por encima de 2, 2,5, 3%. Y claro, hemos vivido una situación bastante anómala y que creo que además vosotros en vuestro informe llamabais un poco esa normalidad, ¿no? De ese gran eh, cambio que viene ahora, ¿no? De volver a lo que era antes habitual y que de repente se ha convertido en algo anómalo, ¿no? Y viene ahí un poco el nuevo régimen, ¿no? Que habláis un poco vosotros, de Eso tipos es, le algo super, llamábamos la era de la gran moderación, de ¿no? la gran Era un moderación, exacto. entorno, tipos de interés muy, muy bajos, volatilidad casi nula, inflación muy baja. O sea, al final era una época, como dices, anómala. Yo no he vivido otra, la verdad, Sí, pero por no eso conozco digo. otra situación. Pero lo que sí que es verdad es que quizá mirando hacia el futuro no esperamos volver a esta situación, ¿no? Esos tipos al cero quizá no es donde debamos de mirar, ¿no? Como objetivo, sino que los tipos se quedarán en niveles de lo que antes se conocían como normales, ¿no? Que para mí no son los normales, pero que no volveremos a esos tipos anómalos en esos niveles tan bajos. Es un poco esa era de la gran moderación que le llamamos, pues que realmente ha llegado a su fin. Mm. Entendido. Pues cambiando un poquito y siguiendo puesto la parte de mercados y de macro y un poco de la situación financiera, sí me gustaría saber, Silvia, cómo os posicionáis vosotros ahora mismo en renta fija. ¿Estáis ampliando duración? ¿Seguís un poco? Mm. ¿Me puedes comentar, Pues por favor? mira, ahí te cuento, Javier, te voy a poner un poco en contexto, ¿no? Sí, por La favor. renta fija, obviamente, el año pasado fue la clase de activo favorita de todas las casas, ¿no? Y eso tiene su razón de ser, ¿no? Si miramos los niveles de TIR de las diferentes subclases de activo dentro de renta fija, el año pasado se encontraban todas por encima de su media de los últimos 10 años y la mayoría en la parte alta del rango. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traduce esto a una cartera de inversión? En los últimos 10 años, este periodo de la gran moderación que llamamos, para haber conseguido un 7% de rentabilidad anualizada, teníamos que haber tenido una cartera 50% renta variable, 50% renta fija, ¿no? Ajá. Y eso, además, habría tenido una volatilidad del 13% anualizada. Lo que estimamos desde BlackRock y un poco lo que descuenta el mercado es que de cara a los próximos 10 años, para conseguir ese 7% anualizado con los niveles de tipos que esperamos y las rentabilidades que esperamos para las clases de activo, que eso es también importante mencionarlo, podemos conseguir ese 7% con una cartera que sea 82% renta fija, 18% renta variable. Y además la volatilidad de esa cartera sería de 10% anualizado, o sea, incluso menor de la que teníamos anteriormente. Por lo tanto, cambia el contexto totalmente y la renta fija recobra el papel que tenía en las carteras. Dicho esto, año pasado, tipos en máximos, rentabilidades, pues quizá dependiendo de la clase de activo que miremos, pero no tan atractivas. Sin embargo, desde BlackRock sí que vemos que la renta fija sigue siendo el activo estrella, ¿vale? Y ahí sí que tenemos nuestras preferencias dentro de diferentes clases de activos y de tramos de la curva. Por ejemplo, si hablamos de la curva americana, ¿no? De bono de gobierno americano, nos posicionaríamos en la parte más corta de la curva, pues de 1 a 3 años, porque lo que pensamos es que al final el inversor le va a pedir más a esos bonos que tienen un vencimiento más largo, dada la situación de los gobiernos actuales, ¿no? Con un endeudamiento pues, muy elevado, déficit fiscal. Por lo tanto, esa parte corta nos hace estar más cómodos. Saliéndonos de gobiernos, sí que vemos oportunidades en otros nichos, podemos decir, ¿no? Por ejemplo, todo el mundo que quizá tiene más peso en Estados Unidos, pero también podemos acceder desde aquí, de mortgage-backed securities, nos parece muy atractivo por niveles de TIR y volatilidad. A día de hoy, la deuda emergente en divisa fuerte también nos parece que tiene unos niveles de riesgo de rentabilidad muy atractivos. Además, no entramos en riesgo divisa, que sinceramente ahora mismo evitaríamos. Y luego, algo que es importante es también la parte de crédito, ¿vale? Es verdad que con los niveles de tipos que hay, pues nos podemos quedar en bonos de gobierno y estamos obteniendo unas rentabilidades pues interesantes, pero quizá sí que en algunos mercados, pero siempre de manera selectiva, subiríamos un poquito más en riesgo. Por ejemplo, en Europa, la parte de crédito europeo investment grade, ¿vale? No me voy a high yield, de momento, desde nuestro punto de vista, nos quedamos en
en investment grade, hay ciertas compañías que tienen pues, posiciones muy sólidas, balances muy, muy sólidos, ¿no? Y esos modelos de negocio que pueden ser más resilientes en el caso de que veamos, o ya estamos viéndolo, ¿no? Un crecimiento a niveles más bajos, podemos decir, de lo que veníamos teniendo. Entonces, como clases de activo como bloque, las que he mencionado, y de manera más selectiva, siendo selectivos en la elección de los bonos que compramos, crédito europeo. Fantástico. Algo que me gusta mucho, además, ya desde el enunciado ya vemos un poco hacia dónde vamos a tener las oportunidades de inversión en 2024, ¿no? Y es el tomar los mandos, ponte al timón y las carteras, pues, a gestión activa y va a haber muchas oportunidades, pero claro, hay que buscarlas. No nos van a caer solas, ¿no? Por lo cual, a nivel de activos y regiones que desde BlackRock consideráis que son más positivos, entiendo que también, bueno, tenéis esa visión global, ¿no? Un poco también de las megafuerzas, pero si podemos ser concretos en ciertos activos, regiones en las que vosotros apostaríais. De hecho, Pues mira, Javier, disculpa, un segundo, digo, no sé si José quieres apuntar alguna cosa a renta fija antes de pasar a este. Yo creo que Discúlpame, se está produciendo una cosa que es poco perdona, Silvia. habitual en el mercado y es prácticamente desde septiembre del año pasado, es que el MOC, es decir, la volatilidad de la renta fija está siendo bastante superior a la volatilidad de la bolsa. Cuestión que es bastante atípica y no debería de ser así. Y desde mi punto de vista, el inversor de renta fija tiene que abstraerse de esa volatilidad en el corto plazo eh, y apoya muchísimo lo que está diciendo Silvia, ¿no? Que lo que hay que hacer es quizás invertir en un plazo más corto, o sea, unos vencimientos más a corto plazo y unos vencimientos más a largo plazo que van a tener una fortísima o que siguen teniendo una fuerte volatilidad, más que la bolsa incluso, ¿no? Entonces, esa recomendación que hace Silvia pues tiene cierta, quizás cierta razón en el sentido de que vas a vivir menos volatilidad en el corto plazo que en el medio y largo plazo. Eso está claro. Bueno, muchas gracias. Silvia, discúlpame, volviendo un poco a los activos, regiones, podemos incidir un poquito en Sí, por la supuesto. opinión de BlackRock. Y también, Javier, por juntar varios conceptos que has dado ya de nuestra visión de mercado, y es un poco cómo planteamos nosotros a un inversor, ¿no? El hacer esa labor de invertir este año, ¿no? Primero, pensamos que es muy importante tener en cuenta los riesgos macroeconómicos y geopolíticos, ¿vale? Estamos en un entorno muy cambiante, ya lo hemos visto, no solo por la parte de datos macro, sino también por esos riesgos geopolíticos, que José ha mencionado, por ejemplo, uno de ellos, y hay que ser conscientes a la hora de construir una cartera del efecto que esos riesgos pueden tener. Además, hay que ser muy selectivo, ¿vale? Hablábamos de gestión activa, mencionabas, Javier. Eso no quiere decir que no invirtamos en índices, lo que quiere decir es que tenemos que ser selectivos y tácticos a la hora de invertir, que quizá ya no me sirve, como me ha servido durante los últimos 10 años, sentarme en un mismo índice o clase de activo y no hacer nada con mi cartera. Tengo que estar un poco más encima, ¿no? Quizá tener una rotación o una visión táctica pues más activa, podemos decir. Y por último, tener en cuenta las megafuerzas, ¿no? Si queréis, luego hablamos de las megafuerzas que identificamos, pero claramente hay que tenerlas en cuenta. Y dicho esto, si hablamos de nuestra visión por clase de activo, ya hemos hablado de renta fija. Renta fija es de manera más, podemos decir, táctica, podemos decir para los próximos 12 meses la clase de activo que más nos gusta, pero de manera estratégica la renta variable nunca deja de tener ese peso relevante que tiene en cualquier cartera, ¿no? Eso sí, dentro de renta variable somos selectivos, ¿vale? Cuando comenzamos el año teníamos pocas sobreponderaciones, tengo que decir. La más clara de ellas era la renta variable japonesa. Creo que esto, bueno, sigue con el momentum que ya vimos el año pasado. Lo que vemos es una política por parte de las compañías japonesas de retribución al accionista en manera de dividendos, recompra de acciones, pues muy positiva, que pensamos que puede beneficiar a la renta variable de ese mercado. Eso es
una región clara con la que comenzamos el año. Luego, si miramos mercados emergentes como bloque, quizá no es un área geográfica que nos guste especialmente, pero sí que hay ciertos países que se van a beneficiar de estas megafuerzas, ¿vale? De las que luego vamos a hablar, como puede ser, por ejemplo, un México, ¿vale? Que se va a beneficiar de alguna manera de esa ruptura, podemos decir, de la globalización, ¿no? O de Estados Unidos queriendo producir más cerca de casa, teniendo México debajo, eso hace que sea un claro beneficiario de esta tendencia. Y otro país como es India, que por sus dinámicas propias, internas, por las estimaciones de crecimiento que hay para el país, el tamaño de la población, las dinámicas en cuanto a demografía, pensamos que en los próximos años también pues puede beneficiarse en el lado de la renta variable. Ha habido un cambio en nuestra visión que no habéis podido leer en el Outlook como tal, y es Estados Unidos. ¿Vale? Empezamos el año estando neutrales en Estados Unidos, sin embargo, esta semana hemos cambiado nuestra visión, ¿vale? Nos hace cambiar la visión el momentum que trae la clase de activo desde el año pasado, que continúa, obviamente impulsado por las dinámicas que vemos de estimaciones de tipos de interés, inflación cayendo, estimaciones de crecimiento que suben, un PIB del último trimestre que ha sorprendido al alza. O sea, claramente la resiliencia de Estados Unidos está ahí y quizá la habíamos minusvalorado de alguna manera. Por lo tanto, añadimos ese cambio y sobreponderamos renta variable americana. También, obviamente, empujado por ese peso de la tecnología y esa megatendencia que pensamos que va a seguir en los próximos años. Te voy a hacer un pequeño inciso en el tema de México, por ejemplo, y no podemos olvidar que este año, bueno, es el año de las elecciones. Hay elecciones prácticamente, de hecho, es la mitad del mundo aproximadamente va a estar de elecciones en el año 2024. Por supuesto, bueno, ya hemos tenido las elecciones de Taiwán, tenemos Pakistán, tenemos elecciones en muchas regiones, obviamente, como en India, y tenemos, por supuesto, en Estados Unidos. Con lo cual, quizás ese también sea uno de los, obviamente queda todavía bastante para saber lo que va a ocurrir exactamente, pero si Trump se vuelve a presentar, pues sí que puede tener un giro inesperado, sobre todo en temas como si quiere repatriar de nuevo producción, eso cómo afectar a países como hablábamos de México, por lo cual, bueno, pues va a ser un componente importante, ¿no? para las decisiones de inversión de cara al resto del año. ¿Vale? Era un pequeño Aunque, inciso. aunque ahí, Javier, te tengo que decir que la última vez que hubo elecciones, todo el mundo intentó, de alguna manera, primero adivinar lo que iba a pasar. Yo me acuerdo, nosotros utilizamos Big Data para ver los votos y luego interpretar cómo el mercado se iba a tomar, quién era el ganador, ¿no? Y la realidad es que no se acertó ni en quién iba a ganar las elecciones, ni en cómo el mercado se lo iba a tomar si ganaba, en este caso, Trump, ¿no? Entonces, este tema lo veo como muy, ¿sabes? Muy borroso y muy complicado de que tomemos posiciones en torno a él. Sin duda alguna. Sí, es cierto. Bueno, no obstante, es cierto que hay que hay que abstraerse y estar y a la vez estar un poquito pendiente de lo que pase. Tenemos en febrero elecciones en Pakistán, en marzo, abril en India, como has comentado, hemos pasado a la de Taiwán, y ya en noviembre, pues Estados Unidos, ¿no? Es cierto Unión Europea. que por una parte, bueno, uno puede tomar ciertas decisiones sin tener en cuenta cuáles van a ser las nuevas políticas que se van a implementar en los diferentes países, como por ejemplo en renta fija, pero quizás en renta variable sí que va a condicionar bastante, ¿no? Más en renta variable que en renta fija de gobiernos, ¿no? Pero sí es cierto que eso puede condicionar bastante el posicionamiento estratégico de la cartera. Sin duda alguna. Si te parece, Silvia, bueno, y con esto se acaban un poco mis incisos, pero disculpadme porque de lo que estamos hablando de macro, estamos hablando de más en concreto de sectores que sí me gustaría también, además ahora que ya llevamos unos cuantos minutos,
pues desde ex-ante, nosotros como broker multiproducto, plataforma propia y tanto todo lo que hable Silvia de todos los instrumentos, tanto BlackRock, Paysers y demás, pues de inversión directa en más de 50 mercados, cual intentaré también enseñar un poquito de algunos de los instrumentos que pueda hablar con Silvia, poder mostrar cómo se puede buscar. Bueno, Te dejo. yo no obstante, a mí me gustaría, Silvia ha dado una pincelada bastante básica, pero a mí me ha parecido muy interesante la presentación que habéis hecho. Yo creo que hay que dar una pista de cuáles son los sectores que más os gustan, ¿no? Yo creo que ese Exactamente. es un tema. Has comentado países un poco que se pueden Y temáticas. ver beneficios de esa fragmentación que va a haber en el mercado, pero has hablado un poco de las megatendencias y de cuáles son. A mí me gustaría conocer un poquito más los sectores que más os gustan. Claro que sí. Pues mira, ahí tenemos dos sectores clave, ¿vale? Para este año y otra idea quizá más regional, sectorial. Los dos sectores que nos gustan es, por un lado, el sector salud. Pensamos que es un sector muy resiliente en momentos como en el que nos encontramos, un sector que está atractivo en términos de valoraciones y un sector que además está teniendo mucho desarrollo. Quizá el tema más de moda, podemos decir, es todas las medicinas que se están haciendo para combatir la obesidad, pero hay muchísimos más desarrollos que están pasando que van a beneficiar los beneficios de pues las empresas que forman el sector. Eso por un lado. Idea más nicho de sector es el sector financiero, ¿vale? Obviamente los niveles de tipos que hemos visto pues han favorecido, y ya lo hemos visto, ¿no? En los resultados que se han publicado por parte de, pues no solo bancos españoles, pero bancos a nivel global y sobre todo en Europa, ¿vale? Que pensamos que pues hacen que sea atractiva la oportunidad de inversión todavía en bancos en Europa específicamente, ¿vale? Salimos un poquito de Estados Unidos en este sector. Y el último sector que nos gusta, y lo voy a ligar con las megatendencias, es el sector tecnológico. ¿Vale? Esto obviamente está ligado a la mayor megatendencia que identificamos, o megafuerza, que es como ahora le llamamos nosotros, que identificamos a día de hoy, que es la inteligencia artificial. ¿Vale? Creo que a nadie se le escapa que ha habido una revolución en el sector tecnológico que viene por la parte de inteligencia artificial. Es verdad que pensamos que esto es nuevo, esto no es así. Ya llevamos muchos años conviviendo con la inteligencia artificial como era antiguamente, pero ha habido una evolución a esa nueva inteligencia artificial generativa que se llama, ¿vale? Donde no solo la máquina, podemos decir, nos devuelve datos que ya tiene, sino que crea nuevos datos, nuevas imágenes, nuevos vídeos, sonidos, en base a información que le damos. Eso es algo novedoso, es rompedor, tiene influencia en todos los sectores, mucho más allá de tecnología. Hablábamos de salud, por ejemplo, la inteligencia artificial ya se está utilizando en diagnósticos médicos. El otro día había un ejemplo que es bastante curioso y que es muy poco intuitivo. En el sector de la agricultura, ¿no? Hay empresas como son John Deere que ya en sus tractores están integrando mecanismos de inteligencia artificial que ayudan a recoger de la manera más eficiente la cosecha. O sea, realmente todas las empresas deberían de beneficiarse de esta temática, pero claramente el sector tecnológico pues, va a ser un ganador directo, ¿no? O un beneficiario directo de la temática. Quizá qué empresas en otros sectores lo van a ser es menos intuitivo, ¿no? Y ahí sí que tenemos que hacer un buen research, hay gestores activos que lo hacen para identificar esas empresas. Inteligencia artificial, principal tendencia o megafuerza de la que hablamos, pero hay otras que no son menos importantes. La segunda podemos decir que es el futuro de las finanzas, ¿no? Estamos viendo cómo el mundo en general de las finanzas está cambiando. Por un lado, vemos esos modelos más digitales, ¿no? Esas fintech que cada vez ganan más peso. Tenemos que tener esto presente, ¿vale? Cuando invirtamos de manera o en este sector financiero. Y luego, por otro lado, estamos viendo un cambio en dinámicas de financiación de empresas, ¿vale? Que en muchos casos lo que hacen es, en lugar de pedir financiación a los bancos, optar por financiación privada, haciendo que el crédito privado, que es una clase de activo pues que es ilíquida y que no podemos acceder a través de ETFs, pero bueno, sí a través de otros vehículos, pues se esté viendo beneficiada, ¿no? Entonces,
se generan esas dos, podemos decir, dinámicas nuevas. Otra megafuerza que desde luego es imparable es la transición energética, ¿vale? Aquí ya no hablamos de sostenibilidad o no sostenibilidad, hablamos de transición. Es una realidad que no podemos subsistir en el largo plazo con las energías sucias o marrones que tenemos a día de hoy, para empezar, porque son finitas, ¿vale? O sea, tienen un fin. Y tenemos que trabajar en esa transición hacia energías limpias o renovables. Esto no quiere decir que tengamos que solo posicionarnos en aquellas empresas que a día de hoy solo trabajen con energías renovables o limpias. Todo lo contrario, tenemos que identificar aquellas que están trabajando y que se están adaptando a esta transición. Empresas que quizá ni siquiera son intuitivas, ¿no? Porque gran parte de las empresas, por ejemplo, que a día de hoy producen energías marrones, podemos decir, son las mejores posicionadas para la transición. Entonces ahí tener esa parte en cuenta, además de que el riesgo climático es un riesgo a tener en cuenta en una cartera, ¿no? Las pérdidas derivadas, por ejemplo, de catástrofes como inundaciones, incendios y demás, son muy elevadas, y va a haber beneficiarios y detractores, podemos decir, de estas consecuencias que estamos viendo. Y Otras eso temáticas... era Perdón, Javier. algo, discúlpame, solo un segundito. Sí, Era sí, algo claro. que, de hecho, es bueno que lo hayas sacado porque es una de las cosas que me interesa mucho de vuestro informe, era esa resiliencia climática, ¿no? De, oye, que sepáis que cada vez, si como sigamos así, pues, sea por causa del hombre, no sea por causa del hombre, pero está ocurriendo. Y cada vez pues habrá pues, mayores incendios, habrá más calor, y esa parte que justo estabas introduciendo ahora me parece muy interesante, ese concepto de resiliencia climática. Y Eso es que no podemos bueno, dejarlo de lado. perdona, Silvia, a mí me ha llamado mucho la atención de vuestro informe eso, ¿no? La resistencia a incendios, inundaciones y sequía que comentáis. ¿Cómo se instrumenta eso en un fondo de inversión? Eso es lo que... ¿Cómo instrumentáis eso que va a pasar o que está pasando ya, ¿no? En un fondo de inversión es lo que más me resulta complejo, ¿no? Que es O sea, esto es un riesgo a tener en cuenta. Obviamente Ya, no es que no hay una empresa, ¿sabes? No todo se traduce a empresas, pero sí que tienes que tener esos riesgos en cuenta, ¿no? Cada vez ya. vemos, además, o sea, no solo es que esto esté pasando, es que cada vez es más frecuente. Y las pérdidas derivadas de este tipo de catástrofes cada vez son mayores, y eso afecta a las economías de países, afecta a negocios. Es imposible mirar uno a uno, o sea, es qué empresa se ve afectada por qué incendio, inundación, aumento de la temperatura, pero sí que hay que tenerlo en cuenta como un riesgo global que tristemente pues ya estamos viendo que afecta a la economía real, podemos decir. Y el sector defensa, ¿no? Parece que, dada la situación Bueno, geopolítica, sí. ¿Mm? El sector defensa, pues claramente ha estado en el punto de mira, ¿no? En los últimos años por las circunstancias que tenemos, y de momento parece que seguirá siendo así. Mm. Vale, perfecto. Bueno, Javier, te Sí, cedo la palabra con respecto sí, a... discúlpame. Bueno, estaban haciendo ya alguna pregunta, pero creo que es casi mejor hacia el final de la sesión. Si te parece, como estamos aproximadamente en la mitad, hablamos también un poco de la industria de gestión de activos. No sé si, José, quieres tomar aquí un poco más la palabra. Bueno, Y yo creo que aquí lo más importante bueno, tu opinión acerca de la industria de gestión de activos, cómo ha cambiado el panorama de los ETF recientemente en España, y después conocer un poco el volumen de la contratación. Si el volumen de contratación está aumentando mucho en ETFs frente a fondos UCITS o tradicionales, o estos fondos invierten a su vez en ETFs. Pues la verdad es que aquí las dinámicas están siendo bastante diferentes a lo que venían siendo en los últimos años, ¿no? Si miramos cifras, por ejemplo, de flujos en productos de gestión activa, en fondos de gestión activa versus productos indexados, el año 2022 fue el peor año de salidas para la gestión activa. Salieron 1,3 trillón de los americanos, billones de los nuestros,
Sin embargo, fue un año pues casi récord para la industria de ETFs con más de 800.000 millones de entradas. Eso de alguna manera como que se explicó por el mal comportamiento que tuvo el mercado, ¿no? En el año 2022. Sin embargo, el año pasado también la dinámica continuó. También vimos salidas de gestión activa en formato fondo y entradas en la industria de productos indexados y ETFs activos, lo cual es curioso. ¿Qué interpretamos con esto? Bueno, esto no quiere decir que la industria de gestión activa vaya a morir, ni mucho menos, ¿no? Lo que sí pensamos es que está habiendo una consolidación en esa parte y que es cierto que el inversor cada vez valora más las ventajas que tiene el vehículo ETF. ¿Vale? En concreto, pues la agilidad que me da de entrar y salir de mercado en cualquier momento, viendo el precio al que lo hago, ¿no? Totalmente transparente. Puedo consultar la cartera de lo que tengo de manera diaria. Tengo capilaridad en cuanto a la gama, o sea, todas las temáticas de las que hemos hablado hoy se pueden acceder a ellas a través de un ETF. Y obviamente la eficiencia en costes, ¿no? Las comisiones de un ETF son de media mucho más bajas que las de gestión activa. Por lo tanto, ahí sí que vemos esa dinámica. Y me preguntabas por el mercado español. Obviamente el mercado español, pues sabemos que es diferente, ¿no? Aquí tenemos la ventaja fiscal del traspaso que afecta a los fondos de inversión. Somos el único país del mundo que tiene esta ventaja y eso hace que la industria de fondos en general predomine sobre la de ETFs. Sin embargo, estamos viendo un cambio de apetito, ¿vale? Un cambio de apetito que viene generalmente, que viene, podemos decir, incentivado sobre todo por nuevos inversores que entran al mercado y por nuevas maneras de invertir, ¿vale? Lo que vemos es que muchos de los nuevos inversores que acceden al mercado lo hacen con un horizonte temporal largo. Lo hacen para ahorrar para algún proyecto específico. Jubilación es uno de ellos, pero hay otras metas en medio de nuestras vidas para las cuales también vemos que empiezan a ahorrar. Empiezan con cantidades muy pequeñas, ¿vale? Aquí el ETF no te pone una limitación, no tienes ese límite. Y quieren productos baratos y que inviertan en índices amplios, diversificados y generalmente de renta variable. El ETF no es el mejor vehículo para hacer eso. Si nosotros invertimos a largo plazo con aportaciones periódicas en un producto, a mí el traspaso fiscal me importa menos, ¿no? O sea, yo lo que quiero es ahorrar para el medio largo plazo en un mismo vehículo. Generalmente no me voy a cambiar, lo que voy a hacer es quizá invertir en más, ¿no? Añadir nuevas categorías o clases de activo a mi inversión y realmente se habla, ¿no? del efecto de la capitalización compuesta, la octava maravilla del mundo, según Einstein, ¿no? El ahorrarme esa comisión de gestión, ¿no? O ese ahorro en costes, si yo me llevo eso en el tiempo, en un mercado alcista, el efecto que eso tiene en el resultado de mi inversión es enorme. Y eso, los nuevos inversores, sobre todo, ya no quiero decir que son jóvenes, obviamente hay un peso grande de personas jóvenes, pero también de otras personas que quizás no son tan jóvenes, que nunca se habían animado a invertir, que ahora tienen pues algo ahorrado y que entran a invertir al mercado por primera vez. Hicimos a finales del 2022 una encuesta en toda Europa con una consultora que se llama YouGov y le preguntamos a una muestra representativa de la población retail, ¿vale? De personas de la calle, si invertían a través de ETFs. Como os podéis imaginar, España salía a la cola de Europa, ¿no? Solo un 2% de los encuestados nos dijeron que utilizaban ETFs. Solo está Reino Unido por debajo nuestro, lo cual me parece bastante curioso. Pero luego les hicimos otra pregunta. Les preguntamos cuántos de ellos tenían intención de utilizar ETFs en los próximos 12 meses. ¿Sabéis cuál fue la respuesta? 99% nos dijo que pensaba utilizar ETFs en los próximos 12 meses en España. O sea, desde luego yo me quedé impactada. Si traducimos eso en números, si lo interpolamos a la población española, aquí hemos juntado España y Portugal, ¿vale? Pero bueno, sería una cifra parecida. Eso se traduciría en más de 1 millón de nuevos inversores en ETFs. Por lo tanto, es cierto que somos el mercado más pequeño de Europa a día de hoy en cuanto a penetración de ETFs, pero quizás somos el mercado con mayor potencial de crecimiento. Totalmente de acuerdo. Además, Bueno, ahí a mí me gusta mucho un producto que habéis lanzado que es realmente
bueno, creo que en Europa lo habéis lanzado en octubre, septiembre, en Estados Unidos no sé en qué fecha. Me gustan mucho los iBonds, que son ETFs con un tipo de interés fijo a vencimiento. Me parece que es un producto de ahorro con unas comisiones ultra bajas, súper interesante. Es decir, lo bueno que tiene el iBond es que no solamente tienes una emisión a un vencimiento fijo, sino que cuando sobre todo cuando quieres diversificar, reducir el riesgo en bonos corporativos, por ejemplo, pues lo que sí es cierto es que tener un ETF que está diversificado, pues disminuye bastante el riesgo, aunque todos tengan investment grade, ¿no? ¿Qué nuevos ETFs habéis lanzado? Mira, te cuento, la verdad es que la innovación en el mundo de ETFs es constante y justo en los últimos años está siendo mayor. El año pasado, por ejemplo, se lanzaron en la industria, ¿vale? 530 nuevos ETFs. De esos 530, el 73% fueron ETFs de gestión activa. Pero aparte de eso, como bien comentabas, José, hemos innovado también en la parte de renta fija, ¿no? Y ahí lo que hemos hecho es escuchar un poco al inversor. No se le escapa a nadie que el inversor español el año pasado los vehículos que más ha comprado han sido vehículos de renta fija y en concreto aquellos de vencimiento definido, ¿no? Han sido muy populares, la verdad es que los bancos españoles los han empujado mucho y obviamente pues han tenido muy buena acogida porque tienen sentido, ¿no? O sea, si tú puedes asegurarte una rentabilidad estimada a vencimiento cuando compras algo y esa rentabilidad es atractiva, como lo era el año pasado, pues los inversores han acudido, ¿no? Y han comprado esos productos. Nosotros lo que hemos hecho es juntar la tecnología del ETF con la ventaja del fondo de vencimiento definido en un entorno de tipos como el que teníamos. Y hemos lanzado una serie de productos que ya teníamos en Estados Unidos que se llaman iBonds. ¿Vale? Los iBonds son ETFs de renta fija que tienen un vencimiento definido en el cual tú con tu precio de compra en una calculadora que tenemos en nuestra web puedes calcular cuál es tu rendimiento estimado a vencimiento. ¿Vale? Hemos lanzado una gama, la verdad, bastante diversificada. En concreto, a día de hoy tenemos 4 productos para acceder a crédito investment grade en dólar, 2025, 2026, 2027 y 2028. Lo mismo en euros y un producto de treasuries con vencimiento 2025. Las comisiones de gestión son muy eficientes, todos los de crédito a 0,12%, 12 puntos básicos, y el de gobiernos a 0,10%, 10 puntos básicos. Y permite al inversor justo el conseguir fijar, ¿no?, esa rentabilidad que espera a un periodo determinado de tiempo. Es una innovación porque estos son productos vivos, el inversor puede entrar y salir en cualquier momento y cada inversor va a tener un rendimiento a vencimiento estimado único. Bueno, si no me equivoco, yo tengo IBTE, que es Sí. el IBON de deuda del Estado norteamericana a vencimiento 2024, y ahí la comisión de gestión, si no me equivoco, es del 0,07. O sea No, es 0,10. O sea, tú puedes tener el vale. americano quizá. El UCITS es 0,10. Sí, tengo el americano. Sí, claro, además Eh, rentabilidades que como en España la gente, la locura de las letras y este tipo de rentabilidades, encima con el bonos americanos que siguen siendo muy por encima de la situación en Europa, pues considero que además, y no quiero tampoco entrar muy de resultados de Santander o de los resultados de Bank Inter, pero precisamente donde ellos se apoyan ahora a día de hoy es, claro, prestamos a tanto y como no estamos dando rentabilidades, pues ahí obviamente ese dinero no lo ponemos nosotros, con lo cual es una ventaja para el cliente que no sabe, oye, quiero obtener cierta rentabilidad y no me quiero meter en letras, pero quiero tener al final un producto de inversión, pues desde BlackRock sin duda alguna tenemos muchísimo producto, ¿no? Para poder dar rentabilidades muy superiores a lo que está dando Europa. bueno, nos faltan 5 minutillos casi para empezar el turno de preguntas. Hay una pregunta que es que me muero por hacértela, Silvia, porque es una cosa que no entiendo muy bien, ¿no? Vale. Eh, bueno, el volumen o sea, el volumen de operaciones, sobre todo en New York Stock Exchange, bueno, el mercado americano sobre la bolsa americana,
es prácticamente un 85% son opciones, si no me equivoco. A mí lo que me llama más la atención es que está creciendo salvajemente el volumen de operaciones de opciones sobre ETFs, que es ya el recolmo. Entonces, no sé si tú me puedes contar el por qué está ocurriendo esta subida tan importante, porque dices, bueno, pues ¿por qué no compras el subyacente en lugar de comprar una opción sobre el ETF? ¿Por qué no te compras una opción sobre el índice en cuestión? O sea, eso es lo que me gustaría un poco que me contases, porque realmente necesito entenderlo. ¿Por qué está creciendo tan fuertemente el volumen de operaciones en opciones sobre ETFs? Pues mira, ahí hay varios motivos. Y es verdad que el crecimiento está siendo muy alto en Estados Unidos, pero ya está llegando a Europa, ¿vale? Ya hay opciones listadas en Eurex en Europa sobre determinados productos. En la parte de renta variable, al final, lo que pasa es que muchos de los inversores que utilizan opciones tienen el ETF, ¿vale? Entonces, si tú tienes el ETF, la mejor manera para hacer estrategias con opciones, ya sea una cobertura, jugar volatilidad, cualquier tipo de estrategia es con la opción sobre el ETF más que el índice, porque sabéis que el tema de dividendos no es el mismo en un índice, como se calcula en las opciones de los índices, que en los ETFs. Eso en la parte de renta variable. También porque la capilaridad de opciones sobre ETFs es mucho mayor que la de opciones sobre índices. Es decir, en los ETFs tenemos temáticas, tenemos sectores, tenemos incluso subyacentes ESG, no hay futuros, opciones sobre futuros que sigan, eh, podemos decir, índices tan capilares. Es un lado de renta variable, pero luego hay dos nichos más donde tiene mucho sentido. Uno es las materias primas, ¿vale? Por ejemplo, la opción que hay sobre nuestro ETC de oro europeo, ¿vale? La verdad es que está teniendo, o sea, está negociando mucho, está teniendo muy buena acogida por parte de los inversores, porque al final el oro es una clase de activo que, que como diversificador aporta mucho a una cartera, pero hay momentos donde pues quiero cubrir esa posición porque pienso que no tiene sentido tenerla, o incluso puedo jugar a estrategias de volatilidad en el oro, y la mejor manera que tengo de hacerlo es con las opciones. Para empezar, porque los futuros tienen entrega física y sabemos que todos los inversores generalmente queremos evitar ese tipo de compromiso, digamos. Y luego está la parte de renta fija, donde ahí el valor es enorme, porque al final, pues los derivados que tenemos de renta fija, al final solo nos van a cubrir el riesgo de crédito, no van a cubrirnos riesgo de crédito y riesgo de tipos. Sin embargo, si nos compramos una opción sobre un ETF, me lo invento, de crédito europeo investment grade, pues tenemos al final la cobertura perfecta de esa clase de activo. Entonces, sobre todo, desde mi punto de vista, aquí en Europa está aportando mucho más valor la parte de renta fija. O sea, a los gestores de renta fija se les abre una herramienta que antes no tenían. O sea, al final los CDS pues, tienen exposiciones muy limitadas, ¿no? Sin embargo, opciones sobre ETFs podemos hacerlas sobre cualquier ETF. Y eso ha sido, la verdad, que un boom aquí en Europa. Y en Estados Unidos, lo que digo, la capilaridad, el tema de los dividendos y que en Estados Unidos, hemos llegado a un milestone. En Estados Unidos, las carteras de los inversores ya tienen un 50% de peso en ETFs. O sea, eso es muchísimo. Y eso hace pues, que la opción sobre el ETF sea el mejor complemento y la mejor herramienta para gestionar sus carteras. Wow. Interesante. La verdad es que hay algo que justo, bueno, antes hablaba de las estadísticas del porcentaje de gente que invierte, del potencial, y la verdad es que esos porcentajes, por un lado, asustan, pero sí que, curiosamente, digo, pues, hasta qué punto deberíamos tener una asignatura financiera, ¿no?, en los colegios, y que la gente, bueno, fuera consciente de alguno de los instrumentos y que vamos, no son peligrosos ni mucho menos, que están ahí para los inversores, para tomar posiciones y poder aprovechar esos movimientos. Curiosamente, también en opciones, el tiempo que pasé yo en Estados Unidos, hacían cada X tiempo mismas preguntas y, vamos, sin ánimo de ser peyorativo, ¿no? Pero cualquier ama de casa en Estados Unidos pues tenía sus posiciones de opciones, coberturas,
y lo veían como algo relativamente normal. Algo que, curiosamente, yo no voy a decir España en concreto, yo creo que en Europa no es a lo mejor algo tan habitual, pero bueno, que las opciones están Bueno, ahí disponibles para los clientes y que esperemos que bueno, pues sean oportunidades de inversión. yo creo que ya nos queda poco. Yo lo único a señalar es que en Exante solicitar que listen una opción sobre cualquier ETF prácticamente se hace en el mismo día, ¿vale? Que si algún inversor institucional nos está escuchando, en cualquier momento puede solicitar que abra una cuenta y es cliente de Exante, puede solicitar listar un ETF, perdón, la opción sobre el ETF, por supuesto, y en 24 horas como mucho suele estar habilitado. Es más, ¿Mm? añadiría, José, que todos los ETFs de los que hemos estado hablando hoy, todos los ETFs están disponibles en la plataforma de negociación de Exante, que Exante, por continuar un poco y antes de las preguntas, que vamos a iniciar en un segundo, que por supuesto animo a que pregunten, que nos quedan aproximadamente 10 minutos, y que Exante Broker Multiproducto, con plataforma de negociación, con algo más de 1 millón de instrumentos ahora mismo disponibles en la plataforma, con jurisdicciones Reino Unido, Malta, Chipre y Hong Kong, con lo cual van a poder negociar todos los instrumentos de los que estamos. Y hasta ahí me limitaba, porque he ido enseñando de vez en cuando la plataforma, por un par de veces, para que vean que tanto instrumentos de bonds o iBonds como los ETFs de oro en diferentes mercados que están disponibles, pues que los clientes decidan en la moneda en la que quieren invertir. Y si queréis, pasamos a las preguntas. La primera pregunta, Silvia. eh, de momento, sí, bueno, hay varias preguntas. Hay varias preguntas. Sí, hay varias preguntas. Una que era de obligado cumplimiento y nos dice, vaya, pues hablando sobre todo con BlackRock y sobre ETFs, ¿qué nos podéis decir del nuevo ETF de Bitcoin? Efectivamente, hemos lanzado un ETF de Bitcoin, pero lo hemos hecho en Estados Unidos, ¿vale? Es un Vale, producto que no está registrado ni listado en ninguna bolsa europea, en ningún mercado europeo, y por lo tanto, pues nosotros no podemos hablar sobre él. Sobre Bitcoin como clase de activo, pues que lo consideramos una clase de activo más y que si hemos lanzado este producto es porque vemos demanda de clientes. fantástico. Muchas gracias por la respuesta, Silvia. No sé si Hay José otra quieres pregunta mira, la primera de todas, es que te has ido a una más adelante, pero hay una que nos preguntan acerca de robótica y nanotecnología. Bueno, esto es un tema que ya lleva unos cuantos años muy de moda. Lo que sí es cierto es que tanto una como la otra entiendo que se tienen que beneficiar de alguna forma de la inteligencia artificial. No sé tú cómo lo ves, Silvia. Totalmente, o sea, al final, o sea, la robótica y la nanotecnología son parte de innovaciones tecnológicas recientes, se van a beneficiar de la inteligencia artificial y son ideas que, por ejemplo, nosotros tenemos un ETF de robótica que consideramos muy válidas en una cartera que invierta, ¿no? en esas megatendencias. Quizá por entrar un poco ya, ¿no? en inteligencia artificial y decir, ¿no? La manera más directa que tenemos a día de hoy con la gama de productos de BlackRock de invertir en inteligencia artificial es a través de nuestro ETF de semiconductores, ¿vale? Es la manera más pura de jugar la base, ¿no? de esta temática que es inteligencia artificial, que es todo el tema pues, de los microchips, ¿no? De los semiconductores y de los materiales que se necesitan para soportar el crecimiento, ¿no? O el auge de esta inteligencia artificial. Digo porque seguro que había más preguntas de tecnología, inteligencia artificial y demás, pero obviamente robótica, por ejemplo, también es una temática que está íntegramente relacionada con inteligencia artificial. Y con sector salud, que antes hemos hablado de él, y de las y grandes innovaciones de ese sector son la robótica. de hecho es la siguiente pregunta, aunque toca varias
vamos, serían diferentes temáticas, pero sí que nos preguntan acerca de estos avances sobre inteligencia artificial, robótica, tecnología, cómo pueden afectar a la oncología, que creo que, vamos, solo puede beneficiar, sin duda alguna. No sé si hay alguna cosa en concreto que a lo mejor puedas, no sé si por el desarrollo de fármacos o... Sobre todo el tema de los diagnósticos, ¿vale? Es verdad que los humanos tenemos precisión como médicos diagnosticando, pero con la ayuda, con la combinación del diagnóstico de un médico y la inteligencia artificial, que al final lo que hace es mirar todos los perfiles, ¿no? A nivel global, podemos decir que la precocidad con la que se puede identificar un cáncer es mucho mayor, ¿vale? Por factores de riesgo, utilizando inteligencia artificial, que solo si tuviésemos el médico. El médico no va a dejar de ser imprescindible, eso es importante decirlo, y es otra pregunta que nos hacen mucho, ¿no? ¿Va a sustituir los robots, la inteligencia artificial a los humanos? No, no es así, pero algo que hay que tener en cuenta es que de cara al futuro, y ya no hablo solo de medicina, hablo también de otros sectores, incluso el nuestro, lo que vamos a tener que hacer para seguir un poco evolucionando con esta temática es saber utilizar la inteligencia artificial. ¿No? No nos va a sustituir, pero si no nos adaptamos, si no aprendemos a usarla, nos vamos a quedar rezagados en todos los ámbitos, medicina, ámbito financiero, y claramente en el tema de la medicina pues va a cambiar bastante la situación que tenemos ahora. Fantástico. De Por hecho, ahí hay déjame otra una pregunta sobre el sí, sector petrolero, que, un poquito más bueno, que ha abajo. reducido bastante el sector en general su valor, ¿eh? Con múltiplos atractivos. Bueno, pregunta si creemos que sea el momento de entrar pensando en la nueva dinámica económica e incremente la demanda. Bueno, pues está claro que lo que está ocurriendo es que los conflictos geopolíticos están haciendo subir el precio del crudo. Bueno, desde ese punto de vista, en mi opinión, yo creo que el petróleo se va a seguir usando durante muchos años, ¿no? Que pueda reducirse la demanda debido a las nuevas energías limpias o energías alternativas, sí, pero plástico se va a tener que seguir, vamos a seguir consumiendo desgraciadamente plásticos y, bueno, pienso que desde mi punto de vista efectivamente es un sector que tiene unas valoraciones atractivas en este momento. No sé Aquí si Silvia añadir, quieres añadir José, algo. o reforzar la palabra transición. Por eso hablamos de transición. La realidad es que en el corto y medio plazo seguimos dependiendo de este tipo de energías, ¿vale? Por lo tanto, el posicionamiento de este sector sigue siendo importante, ¿vale? No lo podemos dejar de lado. Quizá a medio y largo plazo nos posicionaríamos más, ¿no? En esas energías renovables, pero hay algo que he señalado antes y que quiero volver a resaltar. Y es que contraintuitivamente son las grandes empresas petroleras, muchas de ellas, las que más se están preparando y posicionando para esa transición. Lo que hay que hacer es saber, de alguna manera, elegir cuáles serán las ganadoras, ¿no? ¿Quién va a sobrevivir? Las que están ya cambiando su modelo de negocio, las que tienen un plan. Esas serán, de alguna manera, los ganadores del mañana, teniendo en cuenta que a día de hoy siguen beneficiándose de esas energías tradicionales, digamos. Buenísimo, buenísimo, Silvia, muchísimas gracias. José, no sé si quieres hacer alguna puntualización acerca de energía, que era precisamente también otra de las preguntas que ampliaban esta oncología, energía y aguas, pero vamos, energía sin duda queda contestada. Bueno, hay una Eh, última que acaba de entrar. ¿Vemos desaceleración de algún tipo este año? Si es así, entiendo que favorecerá las inversiones conservadoras. Bueno, Silvia acaba de indicar que uno de los sectores predilectos de BlackRock, que podría decirse inversiones conservadoras, es el sector de healthcare, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Y evidentemente, bueno, pues teniendo en cuenta cómo están
los tipos de interés a un tipo de interés, estamos hablando de Estados Unidos en torno al 5 y te puedes encontrar deuda corporativa entre el 5 y el 6%. Lo que sí es cierto es que es una inversión conservadora, ¿no? Lógicamente. Hemos visto también en bolsa muchas compañías que son más bien de corte conservador o que han tenido una fuerte caída principio de año porque el dinero se ha concentrado mucho en tecnología. Pero es cierto que en algún momento dado, que eso es otro de los temas interesantes de los que deberíamos haber conversado, es en qué momento se va a producir esa transición del Big Seven al Magnificent, resto de los los siete valores de magníficos. los siete magníficos, al resto de los valores de los mercados, ¿no? Bueno, a mí me parece que antes o después eso va a ocurrir, claramente. Al hilo de eso, hay un tema muy importante que es el tecnológico de consumo, sobre todo de capital, hay mucho optimismo por las bajadas de tipos, muchísimo. Cada vez que hay un comentario, veremos esta noche en una hora exactamente hacia dónde va, si algo más suave tipo dovish tal, o vamos hawkish, veremos hacia dónde va, pero como vaya decepcionando los próximos meses y no se materialicen esas bajadas tan grandes que esperamos para final de año, por encima de 125 puntos, el sector tecnológico será el que sufra. Es algo que veremos un poco cómo avanza el año. Según avanza un poco Silvia, pues en Estados Unidos, de cara hacia el verano, mayo-junio, puede haber alguna bajada. En Europa esperaremos algo más, pero si las cosas se van retrasando y el siguiente un poco de mercado no es el que anticipan la mayoría, un poco por lo que dice aquí el, nuestro seguidor, habla de la desaceleración. Veremos también ahí cómo se desarrollan los mercados. Bueno, ese Y es uno de los grandes puntos del gran debate. ¿Estamos viviendo una desaceleración o vamos a tener un hard landing? Silvia, desde vuestro punto de vista, ¿hard landing o desaceleración? Aquí me gusta que me preguntes esto. La frase inicial de nuestro Outlook es realmente poner todo en contexto, ¿no? Y es como mirar atrás. Todavía no hemos llegado a los niveles que teníamos de crecimiento de empleo, de crecimiento económico que había antes de la pandemia. Entonces, ni hard landing ni soft landing. Es que todavía no ha habido esa recuperación de la que hablamos y quizá las dinámicas que vemos ahora son diferentes. Sí que es verdad que vamos a ver unos niveles de crecimiento más moderados, pero va a haber crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos en la cabeza como realmente que ya nos hemos recuperado un montón y que ahora tenemos que caer. No tenemos que caer. Estamos creciendo a unos niveles más moderados, se espera que eso sea ahí, que eso siga así, y tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos, te diría. Pero siempre me hacen la pregunta, ¿hard landing, soft landing? No landing, podemos decir. sí, el No tema del es tan importante. aterrizaje está por todas partes, el tema del aterrizaje. Es un Pues crecimiento más moderado que puede beneficiar más, menos a algunas dinámicas, sectores, pero mira, por ejemplo, hemos hablado, ¿no?, de sector healthcare, que es muy conservador, y sector tecnológico, que es, podemos decir, un sector bastante más anticíclico. La realidad es que, por ejemplo, el sector tecnológico tiene unas demandas que son unas dinámicas agnósticas al ciclo de mercado, sinceramente, con esta nueva temática de inteligencia artificial. Entonces, ya quizá debemos de estar más atentos a esos riesgos geopolíticos, riesgos macroeconómicos y ser más tácticos que pensar que estamos en un punto del ciclo económico tradicional e intentar posicionarnos en los sectores que corresponden en ese momento. qué bueno. Bueno, aquí hay una última pregunta de principales riesgos para este año y sectores para ponerse corto. Yo, yo creo que el principal riesgo que desde mi punto de vista yo le veo actualmente es el riesgo geopolítico, ¿no? Es decir, la fragmentación de mercado, el riesgo geopolítico
que se está, que está ahí, ¿no? Que, que cada vez pues parece que se abran nuevas espitas en el panorama Sin mundial, duda, algún cuestión que no habíamos prisionero. visto en la anterior década, ¿no? O sea, parece que cada vez tenemos más conflictos a nivel mundial, ¿no? Y el del sectores para ponerse corto. Bueno, yo no me atrevo a decir una cosa así, ¿no? Pero lo que sí creo que hay un tema importante, una variable que hay que seguir muy de cerca es la liquidez. Si aumenta la liquidez en el mercado, que es lo que está ocurriendo, lo que llevamos de año, y bueno, ya los chinos acaban de anunciar un paquete de medidas que dicen que es alrededor de 750 billion, lógicamente, si entra más liquidez al mercado, es muy complicado que las valoraciones bajen demasiado, ¿no? Es mi punto de vista. Si sigue entrando liquidez al mercado, lógicamente esa liquidez va a colocarse o bien en renta fija o bien en renta variable o bien en ambas, lógicamente. O en criptodivisa también, lógicamente. No sé si quieres añadir algo, Silvia. Nada, que posiciones cortas desde nuestra visión no incluimos, la verdad. O sea, ahí no puedo Sí, añadir nada. podéis estar más sobreponderados o infraponderados, pero Eso es, como pero no. en nuestro Pensamos caso, en las pues carteras diversificadas que contienen pues, todos los sectores, todas las regiones, favoreciendo unos u otros dependiendo del momento de mercado. es cierto que desde la plataforma pues sí que va a haber algunos valores que los clientes van a poder poner cortos y obviamente luego futuros y otros instrumentos que da posibilidad. Y invito bueno, a los clientes solamente que prueben nuestros sistemas en la simulación gratuita, no tiene vencimiento, con lo cual es muy sencillo empezar a probar nuestra plataforma, nuestros sistemas y ver lo que pueden operar. Con eso, si os parece, nos hemos pasado unos minutillos, porque además creo que podemos estar horas más. Sí, Podríamos sí, estar sí. horas aquí, sí. Claro, continúa José. Sí, sé que no hemos sacado todos los temas que tenemos en el Outlook de BlackRock, con lo cual podríamos seguir mínimo un par de horas más. Con lo cual, lo único que sí que os agradezco muchísimo a ambos, Silvia, José, vuestro tiempo, con el tiempo de vuestras familias por hacer un miércoles por la tarde y que hayáis podido participar en este webinar. Recordar que tanto BlackRock, por supuesto, en su página web, toda la información, hablaba Silvia de la calculadora, toda la información que pueden conseguir, que además cada vez es mucho más sencillo encontrar educación financiera y BlackRock está haciendo un gran aporte en ello. Y por el lado de Exante, exante.eu, pues van a poder encontrar información sobre Exante, sobre lo que hacemos, lo que estamos y para nosotros es un placer que nos hayan seguido. Bueno, pues por mi parte, muchísimas gracias. Nos están agradeciendo la charla, Silvia, unos cuantos oyentes. Mil gracias a vosotros por acompañarnos y por escucharnos. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy, nos han hecho preguntas también, muchas, y por supuesto agradecer a Exante el que haya contado con BlackRock en este webinar, que ha sido un placer compartir escenario virtual. Muchísimas gracias, Silvia. Que A podamos vosotros. A ti, Javier. muchas veces. Buena tarde a todos.